La vida en Salamanca transcurría con una calma engañosa. Las calles empedradas, las fachadas antiguas y el murmullo de la gente en los bares creaban un paisaje cotidiano que, a pesar de su belleza, se sentía monótono. Mi esposo, Javier, y yo llevábamos años juntos, pero la conexión que una vez compartimos se había desvanecido como el humo de un cigarro. La rutina nos envolvía, y la falta de comunicación entre nosotros se hacía palpable en cada desayuno silencioso. Mi hijastro, Lucas, de apenas 20 años, era un joven inquieto. A menudo lo encontraba sentado en el sofá con su guitarra, tocando acordes que resonaban por toda la casa. Era un chico amable y sensible, pero había algo en el que me perturbaba. Quizás era su mirada intensa o la forma en que sonreía cuando hablaba de sus sueños. A veces me sorprendía observándolo desde la cocina mientras preparaba la cena. En esos momentos, una sensación incómoda se apoderaba de mí. Una tarde de otoño decidí salir a caminar por las calles del centro. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras pasaba por la Plaza Mayor, donde los preparativos para las festividades comenzaban a tomar forma. Los colores vibrantes de las decoraciones contrastaban con mi estado emocional gris. Me senté en uno de los bancos y observé a las familias disfrutar del ambiente festivo. La risa de los niños llenaba el aire, sin embargo, el eco vacío de mi hogar me seguía. Esa noche, durante una cena familiar, noté algo extraño entre Lucas y yo. Mientras todos charlaban sobre trivialidades, él hizo un comentario sobre una canción que había escuchado recientemente. Nuestras miradas se cruzaron por un instante más largo del necesario. Una chispa inconfundible surgió entre nosotros, un momento que me hizo sentir incómoda y fascinada al mismo tiempo. Es una buena canción, respondí con una sonrisa nerviosa mientras intentaba desviar la atención hacia Javier. La conversación continuó fluyendo como si nada hubiera pasado, pero la tensión permaneció en el aire como un hilo invisible que nos conectaba. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban en torno a esa mirada compartida. Los días siguientes transcurrieron con normalidad hasta que llegó el fin de semana y decidimos asistir a una fiesta familiar organizada por unos amigos comunes en un bar del centro. El lugar estaba lleno de risas y música, el ambiente festivo parecía querer borrar cualquier preocupación. Sin embargo, no podía evitar sentirme fuera de lugar. Durante la fiesta, Lucas se acercó a mí mientras servía unas tapas en la mesa. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con esa sonrisa suya que iluminaba su rostro. A pesar de mi reticencia inicial, accedí a acompañarlo al pequeño espacio donde otros bailaban al ritmo de una melodía pegajosa. Mientras movíamos nuestros cuerpos al compás de la música, sentí como el mundo a nuestro alrededor desaparecía poco a poco. La conexión entre nosotros era palpable, reíamos y disfrutábamos del momento sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, justo cuando todo parecía perfecto, mi mente regresó abruptamente a la realidad. Recordé mi compromiso con Javier y lo inadecuado que era lo que estaba sintiendo por Lucas. La culpa comenzó a asomarse como una sombra oscura en medio del brillo festivo. Al finalizar la noche regresamos a casa con risas aún resonando en nuestros oídos. Sin embargo, al cruzar el umbral del hogar familiar sentí un nudo en el estómago. Esa sensación incómoda no desaparecía sino que crecía más fuerte cada día. Un par de semanas después decidí visitar el mercado local para distraerme y escapar un poco del torbellino emocional que vivía internamente. El aroma del pan recién horneado me envolvió mientras paseaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores coloridas. Era un lugar vibrante donde podía perderme entre las conversaciones animadas y los gritos alegres de los vendedores. Pero aquel día encontré a Lucas allí también, estaba comprando algunas cosas para su madre mientras tarareaba suavemente una melodía conocida. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y esa chispa volvió a encenderse entre nosotros. ¿Qué haces aquí?, le pregunté tratando de mantener mi voz neutral. Solo comprando algunos ingredientes para experimentar con nuevas recetas, respondió él con entusiasmo contagioso. Mientras hablábamos sobre comida y música, olvidamos por completo las normas sociales que nos rodeaban. Cada palabra intercambiada parecía cargar más peso del habitual, era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo dentro del bullicio del mercado. En medio de nuestra conversación despreocupada sucedió algo inesperado,
nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo tomate maduro sobre el puesto. Fue un roce fugaz pero electrizante, ambos nos detuvimos por un instante antes de reír nerviosamente y apartarnos rápidamente. La confusión comenzó a invadirme nuevamente mientras caminaba hacia casa aquella tarde. Cada encuentro casual parecía intensificar mis sentimientos hacia él y cada vez más cuestionaba lo correcto e incorrecto dentro de mí misma. El día siguiente fue especialmente tenso cuando Javier propuso pasar tiempo juntos como familia para intentar reconectar después de tantas semanas distantes emocionalmente hablando. Decidimos ir a cenar al mismo bar donde había tenido aquella fiesta familiar meses atrás. Quizás eso ayudaría a restablecer algún tipo de conexión perdida entre nosotros tres. Sin embargo, durante toda la cena no pude evitar notar cómo Lucas me miraba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban con intensidad mientras escuchaba atentamente cada palabra que decía mi esposo sobre sus planes futuros laborales o anécdotas pasadas familiares. Las conversaciones superficiales continuaron fluyendo hasta que finalmente llegó ese momento incómodo. Javier tuvo que levantarse para ir al baño dejando solo a Lucas y a mí frente a frente por primera vez desde aquella noche mágica llena risas compartidas. El silencio se instaló entre nosotros como si todo lo dicho hasta ahora hubiera sido solo ruido blanco comparado con lo que realmente queríamos expresar sin palabras ni gestos evidentes. Mientras esperaba ansiosamente el regreso de Javier no pude evitar cuestionar mis propios sentimientos hacia Lucas nuevamente. ¿Qué significaría esto? ¿Era solo una atracción pasajera o algo más profundo? La tensión aumentó cuando finalmente vi regresar a mi esposo desde lejos. Sabía que tenía poco tiempo antes de perder esta oportunidad única para aclarar lo sucedido entre nosotros. Sin embargo, todo lo que hice fue sonreírle nerviosamente cuando tomó asiento nuevamente junto a mí. La Plaza Mayor de Salamanca vibraba con la energía de las festividades. Las luces colgantes iluminaban los rostros alegres de los asistentes, quienes disfrutaban de la música y las risas. Mientras observaba a la multitud, mi mente seguía atrapada en el momento que había compartido con Lucas. La risa que habíamos compartido resonaba en mis oídos, casi como un eco que no podía ignorar. Era una risa inocente, pero había algo más profundo en ella, algo que me inquietaba. Javier se había sumergido en la conversación con unos amigos, dejando a Lucas y a mí solos por un instante. Él estaba cerca, disfrutando de un bocadillo típico y observando el ambiente con curiosidad. Sus ojos brillaban bajo las luces festivas y, sin pensarlo, sonreí al verlo. Era una sonrisa sincera, pero también cargada de un significado oculto que no podía permitir que se manifestara. ¿Te gusta la fiesta?, pregunté tratando de mantener la conversación liviana. Sí, es divertida, respondió Lucas mientras se encogía de hombros. Nunca había visto algo así. La forma en que me miró hizo que mi corazón latiera más rápido. Había una conexión entre nosotros que se sentía palpable y peligrosa al mismo tiempo. La risa compartida se transformó en miradas prolongadas y silencios llenos de significado. En ese instante el ruido del mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. A medida que la noche avanzaba, decidí dar un paseo por los alrededores de la plaza para despejar mi mente. Lucas me siguió sin dudarlo. Caminamos entre los puestos de comida y artesanías, deteniéndonos a mirar algunos artículos mientras intercambiábamos comentarios sobre lo que veíamos. La cercanía física era innegable, nuestros brazos rozaban ocasionalmente y cada roce enviaba una corriente eléctrica a través de mí. Es agradable estar aquí contigo, dijo Lucas en voz baja mientras nos alejábamos del bullicio. A veces siento que no tengo a nadie con quien hablar realmente. Su confesión me sorprendió. Era posible que él también sintiera esa desconexión. La idea me hizo cuestionar aún más nuestras interacciones pasadas. Había momentos en los cuales sentía que había más entre nosotros, pero siempre trataba de ahogar esos pensamientos antes de que pudieran florecer. De repente nos encontramos en un rincón apartado donde el sonido del festival apenas llegaba. La atmósfera se tornó más íntima y el aire parecía cargado de tensión. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Sin pensarlo dos veces, nos miramos fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo reprimido. En ese instante crucial, algo cambió entre nosotros.
Sin poder contenerme más, me acerqué un poco más hacia él, sus labios estaban tan cerca. Fue un movimiento instintivo, nos besamos. El contacto fue suave al principio, pero rápidamente se tornó intenso y lleno de emociones reprimidas. Ambos nos quedamos atónitos tras ese beso inesperado, el silencio reinante envolvía nuestras dudas e inseguridades. La realidad nos golpeó como una ola fría. ¿Qué significaba esto para nosotros? Sentí como mi corazón latía desbocado mientras buscaba su mirada para entender su reacción. Lo siento, debí hacer eso, murmuré finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. Lucas retrocedió unos pasos, como si intentara procesar lo sucedido, su rostro mostraba sorpresa y confusión a partes iguales. No sé qué pensar, respondió él con voz temblorosa. Esto es complicado. El peso de nuestras decisiones comenzó a hundirme, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible. Aún así, no podía dejar de pensar en lo bien que me había sentido al tenerlo tan cerca. Mientras regresábamos lentamente hacia el bullicio del festival, intenté actuar con normalidad frente a Javier y sus amigos, aunque mi mente estaba llena de preguntas sobre lo ocurrido entre Lucas y yo. ¿Podría seguir ignorando esta atracción? ¿Sería capaz de mantener nuestra familia intacta después de este beso? La noche continuó su curso mientras intentábamos encajar nuevamente en nuestras respectivas rutinas sociales. Las risas resonaban a nuestro alrededor mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo sucedido. Cada vez que miraba a Lucas desde lejos sentía cómo crecía esa tensión entre nosotros, era como si una cuerda estuviese tensándose hasta el límite del quiebre. Finalmente regresamos a casa esa noche sin intercambiar más palabras sobre lo sucedido ni siquiera miradas significativas. Javier parecía ajeno a todo lo ocurrido entre nosotros dos durante la fiesta. Su presencia era reconfortante pero también opresiva al mismo tiempo. Al llegar al hogar familiar sentí un alivio momentáneo al ver las luces apagadas, parecía ser un refugio seguro donde podría procesar mis pensamientos sin interrupciones externas ni juicios ajenos sobre mis sentimientos contradictorios hacia Lucas. Me senté sola en la sala durante varios minutos después de que Javier se retirara a dormir, cada rincón parecía estar impregnado con los recuerdos del beso robado bajo las luces festivas. Las preguntas seguían atormentándome, ¿qué haría ahora? ¿Podría ignorar esta atracción o sería incapaz de seguir adelante sin abordar lo sucedido? Esa noche no logré conciliar el sueño, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso inesperado con Lucas y las posibles repercusiones para nuestra familia si decidía seguir adelante con esto. El futuro se tornaba incierto ante mis ojos mientras contemplaba las sombras danzantes proyectadas por la luz tenue del pasillo. Desperté al día siguiente sintiéndome agotada emocionalmente pero decidida a enfrentar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica sobre nuestro futuro juntos o separados. Sin embargo, sabía muy bien que cualquier elección podría llevarme hacia caminos impredecibles e inexplorados dentro del laberinto emocional en el cual me encontraba atrapada ahora mismo. Las festividades continuaban por varios días más en Salamanca. Cada vez que veía a Lucas sentía esa mezcla extraña entre deseo e incertidumbre apoderándose nuevamente de mí. Y así continué navegando por este mar agitado donde cada ola traía consigo nuevas preguntas sin respuesta sobre nuestro destino compartido o separado. La vida seguía su curso implacable mientras yo trataba desesperadamente encontrar claridad en medio del caos emocional desatado tras aquel beso prohibido. Los días siguientes al beso se convirtieron en una danza delicada entre la normalidad y el abismo de lo prohibido. La rutina familiar continuaba, pero había un peso invisible que colgaba en el aire, una tensión palpable que me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado. Cada vez que Lucas aparecía en la casa, mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos se desbordaban en direcciones que nunca había imaginado. Una mañana decidí ir al mercado local. La plaza estaba llena de vida, los vendedores gritaban sus ofertas, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las flores frescas. Era un lugar donde la gente venía a socializar, a comprar lo necesario y a disfrutar del bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, para mí, ese día tenía un matiz diferente. Mientras recorría los puestos, vi a Lucas al otro lado de la calle. Estaba hablando con un amigo, riendo despreocupadamente.
La imagen de su sonrisa me golpeó como una ola fría. Recordé ese momento compartido entre nosotros y como un simple gesto había cambiado todo. Mi mente comenzó a divagar mientras me acercaba lentamente hacia él. «Hola», dije apenas al llegar a su lado. «Hola», respondió Lucas con una sonrisa que parecía iluminar el día nublado. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, lleno de palabras no dichas y miradas furtivas. El amigo de Lucas se despidió rápidamente, dejándonos solos por un instante que se sintió eterno. «¿Cómo has estado?», preguntó él, su voz era suave pero cargada de significado. «Lo mismo de siempre», respondí mientras intentaba mantener una fachada tranquila. «¿Y tú?» «Bien, solo disfrutando del verano», dijo él mientras sus ojos buscaban los míos. El bullicio del mercado parecía desvanecerse en ese momento, solo existíamos nosotros dos. En medio de esa normalidad cotidiana, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo frenético que había comenzado aquella noche en la fiesta familiar. De repente, sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo llevé hacia un rincón más apartado del mercado donde las voces se atenuaban y las sombras ofrecían un refugio temporal. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, había algo innegable en esa conexión que nos mantenía cautivos. Nuestros labios se encontraron en una fracción de segundo, fue un acto impulsivo e inesperado que me dejó sin aliento. La realidad nos golpeó como un rayo después del roce fugaz. ¿Qué estábamos haciendo? El miedo a ser descubiertos invadió mi mente como una tormenta oscura. Me separé rápidamente sintiendo el calor subir por mis mejillas mientras buscaba las palabras adecuadas para romper el silencio incómodo que había seguido a aquel beso inesperado. «No debimos», murmuré entre dientes, incapaz de completar la frase. Lucas parecía tan confundido como yo, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y pánico. «Lo sé, pero no puedo evitarlo», respondió finalmente con voz temblorosa. El eco de sus palabras resonó dentro de mí, sabía que esto era peligroso y arriesgado. Pero también había algo fascinante en esa conexión secreta que nos mantenía unidos en medio del caos emocional que habíamos creado. Decidimos separarnos antes de que alguien pudiera notar nuestra ausencia prolongada. Regresé a casa sintiéndome más confundida que antes. La vida continuaba su curso habitual mientras yo luchaba contra los sentimientos contradictorios que me atormentaban cada día más. Las noches pasaron lentamente, cada vez que cerraba los ojos recordaba esos momentos compartidos con Lucas y cómo habían transformado mi percepción sobre lo correcto y lo incorrecto. La culpa me carcomía por dentro mientras intentaba mantener las apariencias frente a mi esposo, quien seguía sumido en su mundo distante e indiferente. Una tarde decidí salir sola para despejarme un poco, necesitaba encontrar respuestas o al menos entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. Caminé por las calles empedradas de Salamanca hasta llegar a uno de mis bares favoritos donde solía sentarme a leer o simplemente observar la vida pasar alrededor mío. El lugar estaba casi vacío cuando entré, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una copa de vino tinto para ayudarme a relajarme. Mientras contemplaba el paisaje urbano desde mi asiento, recordé cómo solía disfrutar esos momentos sencillos antes de que todo cambiara drásticamente tras aquel beso prohibido. Al poco tiempo escuché risas provenientes del fondo del bar, giré la cabeza y vi a Lucas entrar acompañado por algunos amigos. Mi corazón dio un vuelco inmediato al verlo sonreír tan despreocupadamente como si nada hubiera sucedido entre nosotros. La tentación fue demasiado fuerte para resistirla, decidí acercarme a ellos con la excusa de saludarles. Al llegar a su mesa sentí como mis manos sudaban ligeramente mientras trataba de actuar natural ante los demás presentes. «Hola», dije sonriendo forzadamente mientras todos me miraban con curiosidad. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó uno de sus amigos mientras me ofrecía una silla vacía junto a ellos. Me senté tratando desesperadamente no pensar en lo ocurrido entre Lucas y yo anteriormente, sin embargo, cada mirada furtiva entre nosotros era como una chispa encendida en medio del silencio tenso que nos rodeaba. A medida que avanzaba la conversación entre risas y anécdotas triviales sobre nuestras vidas cotidianas, sentí como Lucas me miraba intensamente desde el otro lado de la mesa. Era difícil ignorar esa conexión profunda e inquietante incluso rodeada por otros amigos cercanos. Cuando finalmente decidimos irnos todos juntos hacia otro bar cercano para continuar nuestra noche festiva,
algo dentro mío sabía que este juego peligroso no podía durar mucho más tiempo sin consecuencias graves para todos nosotros involucrados. Al final del día regresé sola a casa sintiendo el peso abrumador sobre mis hombros. ¿Podría seguir así? La realidad era cada vez más compleja e incierta. Sabía perfectamente cuáles eran las reglas sociales dictadas sobre relaciones familiares, pero esas reglas parecían desvanecerse ante la fuerza arrolladora del deseo oculto entre Lucas y yo. La noche transcurrió lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos tumultuosos. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por algo tan incierto? La respuesta seguía siendo esquiva. El fin de semana llegó con una promesa de escapismo. Lucas sugirió un viaje a la sierra, un lugar donde la naturaleza se mezclaba con el aire fresco y el silencio. Acepté sin pensarlo demasiado, atrapada en la ilusión de que podría ser solo una aventura familiar. Sin embargo, en mi interior, sabía que era más que eso. Era una oportunidad para estar a solas con él, lejos de las miradas inquisitivas y las expectativas familiares. El coche rugía suavemente sobre la carretera mientras nos alejábamos de Salamanca. La conversación fluía de manera natural, como si los días previos no hubieran existido. Hablamos de trivialidades, el clima, los planes del verano, anécdotas del pasado. Pero había un trasfondo en nuestras palabras, una tensión palpable que crecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar a nuestro destino, un pequeño refugio rodeado de árboles y montañas, sentí que el aire se volvía más denso. La casa era acogedora y rústica, el ambiente perfecto para perderse en la naturaleza. Mientras Lucas descargaba las maletas, me quedé observando el paisaje desde el porche. Las hojas susurraban al viento y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La cena fue sencilla pero deliciosa. Cocinamos juntos y reímos mientras intentábamos recordar recetas familiares. La conexión entre nosotros se intensificaba con cada bocado compartido y cada mirada furtiva. Al terminar, decidimos salir a dar un paseo bajo las estrellas. La noche era clara y llena de luces titilantes, cada paso parecía llevarnos más cerca uno del otro. En un momento dado, nos detuvimos junto a un arroyo que murmuraba suavemente. Las sombras danzaban alrededor nuestro mientras la luna iluminaba nuestros rostros. Lucas dio un paso hacia mí, su mirada era intensa y profunda. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, murmuró. Es solo un fin de semana, respondí, aunque mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Sin embargo, no pude evitarlo, me acerqué más a él, sintiendo cómo la distancia se desvanecía entre nosotros. En ese instante decisivo, nuestras manos se encontraron y nuestras miradas se entrelazaron en una conexión inquebrantable. Pasamos la noche juntos en aquel refugio, envueltos en una mezcla de miedo y deseo. No hubo palabras, solo susurros compartidos y risas suaves que parecían ahogarse en la oscuridad. El tiempo se detuvo mientras explorábamos lo desconocido entre nosotros. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El sol aún no había salido completamente, pero ya podía sentir su calidez asomándose por el horizonte. Miré a mi lado. Lucas dormía plácidamente, su rostro sereno contrastando con la tormenta interna que sentía yo. La realidad comenzó a asomarse lentamente como los primeros rayos del sol. ¿Qué habíamos hecho? La culpa me invadió al recordar nuestra promesa tácita de mantener las apariencias ante todos los demás. ¿Cómo podríamos regresar a Salamanca después de esto? La idea me llenó de ansiedad. Decidí salir al exterior para aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba por el sendero cercano al refugio, el canto de los pájaros resonaba en mis oídos como una melodía alegre e inquietante al mismo tiempo. La belleza del paisaje no podía distraerme del dilema emocional que enfrentaba. Lo que había comenzado como una atracción inocente ahora parecía haberse transformado en algo mucho más complicado. Regresé al interior cuando escuché movimiento. Lucas ya estaba despierto y preparándose para desayunar. Su sonrisa iluminó la habitación momentáneamente y sentí como mi corazón latía con fuerza nuevamente. ¿Te gustaría hacer algo especial hoy?, preguntó mientras servía café humeante en 2 tazas. Podríamos explorar un poco más, sugerí intentando sonar casual mientras mi mente luchaba por encontrar respuestas adecuadas.
La mañana transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas mientras recorríamos senderos serpenteantes llenos de flores silvestres y árboles frondosos. Cada rincón parecía estar cargado de recuerdos nuevos e intensos, cada paso nos acercaba más a lo inevitable. A medida que avanzaba el día, las nubes comenzaron a acumularse sobre nuestras cabezas como presagiando tormenta tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Una conversación ligera pronto se tornó seria cuando Lucas mencionó cómo había sentido nuestra conexión desde hace tiempo. No puedo dejarlo pasar, dijo con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Mis pensamientos giraban descontroladamente, ¿era esto real? ¿Podría arriesgar todo por esta relación? La culpa se mezclaba con el deseo, no sabía si estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias que podrían surgir si continuábamos así. Finalmente decidimos regresar al refugio antes de que comenzara a llover. Necesitábamos hablar sobre lo sucedido sin las distracciones externas del mundo exterior o las expectativas familiares que siempre pesaban sobre nosotros. Una vez dentro, la tensión era palpable en el aire cargado por la inminente tormenta fuera. Nos sentamos frente a frente en el sofá desgastado por los años. Ambos sabíamos que debíamos abordar lo ocurrido sin evasivas ni confusiones adicionales. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi temiendo su respuesta pero sintiendo también una necesidad imperiosa por escucharla. Lucas tomó aire profundo antes de responder, no sé si podemos volver atrás después de esto. Su sinceridad resonó en mí como un eco lejano, cada palabra traía consigo una carga emocional abrumadora que amenazaba con desbordarse si no teníamos cuidado. Las gotas comenzaron a golpear los cristales con fuerza. Afuera estalló una tormenta repentina mientras dentro nuestro propio huracán emocional comenzaba a tomar forma tangible ante nuestros ojos atónitos. La conversación fluyó entre dudas e inseguridades hasta llegar al punto culminante donde ambos entendimos que habíamos cruzado una línea invisible e irremediable entre nosotros. Pasamos la noche juntos. Murmuré casi sin quererlo pero sabiendo que eso cambiaría todo para siempre. La lluvia caía intensamente afuera mientras nuestras almas parecían estar atrapadas entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades inciertas pero irresistibles al mismo tiempo. Así quedó planteada nuestra realidad, atrapados entre lo prohibido y lo inevitable. ¿Cómo seguir adelante después de haber cruzado esa frontera? La lluvia continuaba su sinfonía monótona, mientras las gotas golpeaban el cristal de la ventana. La casa, que solía ser un refugio, se había convertido en un laberinto de emociones contradictorias. A medida que los días pasaban, la ansiedad crecía como una sombra que se cernía sobre mí. La vida cotidiana continuaba, las tareas del hogar, las cenas familiares y las conversaciones triviales con mi esposo, pero todo parecía teñido de una tensión palpable. El teléfono sonó en una ocasión, interrumpiendo mis pensamientos. Era un amigo cercano de mi esposo, alguien que siempre había estado presente en nuestras vidas. Su tono era ligero pero noté un matiz de curiosidad cuando mencionó que había sentido una conexión extraña entre nosotros. ¿Todo bien en casa?, preguntó con una risa nerviosa. Intenté mantener la compostura, respondiendo con un sí automático que no convenció ni a mí misma. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más incómodas. Durante una cena reciente el tema de la lealtad salió a relucir. Mi marido hablaba sobre la importancia de mantener la familia unida y cómo la confianza era el pilar fundamental de cualquier relación. Miré a mi hijastro mientras hablaba, él me devolvió la mirada y una chispa de complicidad se encendió entre nosotros. Esa conexión secreta nos mantenía unidos en medio del caos familiar. ¿Por qué no podemos ser como antes?, preguntó mi esposo al final de la cena, su voz reflejando frustración y desilusión. No supe qué responderle. La verdad era que nada volvería a ser igual después de lo que habíamos compartido. Los días siguientes pasaron en un susurro inquietante, cada encuentro con mi hijastro se sentía como un juego peligroso. La necesidad de mantener las apariencias me consumía lentamente. En cada mirada furtiva y cada sonrisa compartida había una mezcla de alegría y temor. Una tarde decidí salir a caminar por Salamanca para despejar mi mente. La plaza mayor estaba llena de vida, risas, música y el aroma del café recién hecho flotaban en el aire. Sin embargo, incluso allí, sentí su presencia como si estuviera a mi lado,
lo imaginaba caminando junto a mí entre los puestos del mercado, riendo por cosas triviales. De repente vi a un grupo de amigos reunidos alrededor de una mesa en uno de los bares locales. Entre ellos estaba el amigo sospechoso de mi esposo. Sus ojos se posaron sobre mí y noté cómo su expresión cambiaba al reconocerme, algo en su mirada me hizo sentir expuesta. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si él descubría nuestra relación? ¿Cómo podría enfrentar esa verdad? Las noches eran las más difíciles, me encontraba despierta recordando cada momento compartido con él. La tensión aumentaba entre nosotros, cada encuentro se volvía más cargado emocionalmente. Una tarde decidimos ver una película juntos en casa mientras mi esposo estaba fuera por trabajo. La atmósfera era ligera al principio, reíamos por los diálogos absurdos y disfrutábamos del tiempo juntos. Pero conforme avanzaba la película, algo cambió en el aire, nuestras miradas se encontraron y esa chispa volvió a encenderse entre nosotros. Entonces sucedió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso que dejó una marca indeleble en nuestros corazones. Al día siguiente decidí hablar con él sobre lo sucedido, necesitábamos aclarar lo que estábamos sintiendo antes de que esto nos consumiera por completo. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, el pequeño café cerca del mercado donde solíamos compartir secretos entre sorbos de café. Esto no puede continuar, le dije con voz temblorosa mientras miraba sus ojos profundamente oscuros llenos de confusión y deseo. No sé si puedo controlar lo que siento, respondió él sinceramente, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja, pero había algo innegable entre nosotros que no podíamos ignorar. La semana siguiente fue un torbellino emocional, cada día parecía más pesado que el anterior mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás. Sin embargo, las miradas furtivas y los gestos significativos comenzaron a atraer más atención. Una noche durante otra cena familiar, noté cómo el amigo cercano comenzó a hacer preguntas sutiles sobre nuestra relación. ¿Cómo te llevas con tu hijastro? Siempre parecen tener mucha química. Las palabras resonaron como un eco aterrador en mis oídos. Mi esposo respondió sin pensar, son solo jóvenes divirtiéndose. Pero yo sabía que había mucho más detrás de esas palabras inocentes. Al llegar la noche me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro lleno del deber familiar hacia mi esposo e hijo adoptivo. La ansiedad crecía dentro mí como un monstruo devorador mientras intentaba encontrar respuestas claras para mis sentimientos confusos. Las discusiones familiares comenzaron a surgir más frecuentemente, pequeñas grietas empezaron a formarse en nuestra fachada perfecta cuando tocamos temas delicados como lealtades e intimidades perdidas dentro del matrimonio. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices?, cuestionó mi marido después de otra discusión acalorada sobre nuestros planes futuros juntos como familia. La pregunta retumbó fuertemente en mi mente mientras miraba por la ventana hacia la lluvia persistente afuera. ¿Realmente éramos felices? ¿O simplemente estábamos aferrándonos al pasado sin darnos cuenta del precio emocional tan alto que estábamos pagando? Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral al cual me enfrentaba, seguir adelante con esta relación secreta o volver a ponerme la máscara del deber familiar ante todos los demás. Al amanecer sentí un peso abrumador sobre mis hombros mientras trataba de decidir qué camino tomar. Sabía que cualquier elección podría cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de emociones. La decisión que debía tomar se sentía como una losa sobre mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era automático, pero mis pensamientos volaban lejos, hacia lo que había ocurrido entre nosotros. La plaza mayor estaba llena de vida, los colores vibrantes de las decoraciones festivas contrastaban con la palidez que sentía en mi interior. La música resonaba en el aire, pero no lograba captar su esencia. Mi esposo sonreía y conversaba con amigos, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi corazón. Durante el desayuno, el ambiente era distendido. Mi hijastro se unió a nosotros, y aunque intenté mantener la compostura, no pude evitar notar cómo sus ojos buscaban los míos con una intensidad inquietante.
Era un juego peligroso, una chispa podía encender todo. ¿Vas a salir esta tarde?, preguntó él, rompiendo un silencio incómodo. No lo sé. Tal vez pase por el mercado, respondí tratando de sonar indiferente. Podríamos ir juntos, sugirió con una sonrisa que me hizo dudar. La idea me aterrorizó y emocionó a la vez. Sabía que cualquier encuentro podría ser un paso más hacia lo desconocido, hacia lo prohibido. Pero también era consciente de que cada momento compartido aumentaba nuestra conexión y complicaba aún más mi situación. A medida que avanzaba el día, decidí salir al mercado sola. Necesitaba claridad y un respiro lejos de las miradas inquisitivas de mi familia. Los aromas del pan recién horneado y las frutas frescas me envolvieron al entrar en el bullicioso lugar. Las conversaciones animadas y las risas flotaban en el aire como melodías lejanas. Mientras caminaba entre los puestos, encontré un viejo amigo de la familia, don Manuel. Su presencia siempre traía consigo un aire de nostalgia y comodidad. ¿Cómo has estado?, preguntó con sinceridad. Bien, solo ocupada, respondí evasiva. Siempre es bueno ver caras conocidas en estos tiempos, comentó mientras miraba a su alrededor. No pude evitar sentirme agradecida por su compañía momentánea, sin embargo, su mirada inquisitiva me hizo recordar que había otros ojos observando mis movimientos. Al regresar a casa, noté algo extraño en la entrada. Una carta sin remitente reposaba sobre la mesa del recibidor. La abrí con nerviosismo, mis manos temblaban ligeramente al desenrollar el papel. Las palabras escritas eran directas: lo que haces no pasará desapercibido. El mensaje era claro y frío como el acero. El corazón se me detuvo por un instante mientras procesaba su contenido. ¿Quién había enviado esto? ¿Cómo sabían? La incertidumbre se apoderó de mí al imaginar las repercusiones si alguien descubría nuestra relación secreta. Esa noche cenamos juntos como si nada hubiera cambiado. Mi esposo hablaba animadamente sobre su día mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de aquella mesa familiar, giraban alrededor del mensaje inquietante y las posibilidades aterradoras que traía consigo. Después de cenar, subí a mi habitación sintiéndome abrumada por el peso del secreto que llevaba dentro. Miré por la ventana hacia la plaza iluminada por faroles. Los ecos de risas y música llegaban hasta mí como recordatorios constantes del mundo exterior al cual pertenecía pero del cual ahora me sentía distante. Decidí escribirle a mi hijastro para explicarle lo sucedido. Necesitábamos hablar sobre este nuevo desarrollo antes de que fuera demasiado tarde. Necesitamos vernos, escribí en el papel con una urgencia casi palpable. A la mañana siguiente fui al mercado nuevamente, esta vez no solo para comprar víveres sino también para encontrar respuestas o quizás alguna forma de alivio ante la presión creciente sobre mis hombros. Caminé entre los puestos buscando distracción cuando lo vi a él acercarse lentamente entre la multitud. ¿Recibiste mi mensaje?, le pregunté apenas nos encontramos detrás de un puesto de flores frescas. Asintió con seriedad mientras miraba alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Sí, ¿qué vamos a hacer? Las palabras se atoraron en mi garganta mientras comprendía que nuestras vidas estaban entrelazadas en algo mucho más complicado ahora. El temor sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación pesaba sobre mí como una sombra ominosa. No sé si podemos seguir así, finalmente logré decirle tras unos momentos tensos en silencio. Esta carta significa algo. Él frunció el ceño ante mis palabras, sus ojos reflejaban confusión y preocupación al mismo tiempo. Pero no puedo dejarte ir, respondió casi en un susurro lleno de emoción reprimida. El dilema era claro: seguir adelante significaría arriesgarlo todo, dar marcha atrás significaría perderlo todo también. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestro equilibrio emocional y cómo cada decisión podría llevarnos más cerca del abismo o alejarnos hacia una vida más segura pero vacía. Mientras nos mirábamos fijamente sentí cómo crecía la tensión entre nosotros nuevamente. Ese imán invisible que nos atraía desafiando toda lógica y razón estaba presente otra vez y amenazaba con consumirnos por completo. Sin embargo, antes de poder formular otra palabra o decisión clara entre nosotros, notamos algo extraño detrás del puesto, dos figuras conocidas observándonos desde lejos, mi esposo y don Manuel.
intercambiando miradas cargadas de sospecha e incomprensión ante nuestra cercanía inusual. La realidad golpeó con fuerza cuando comprendimos que ya no teníamos tiempo para pensar ni planear nuestro próximo movimiento. Habíamos cruzado líneas invisibles sin darnos cuenta y ahora estábamos atrapados en una red compleja donde cada hilo representaba secretos ocultos e inminentes consecuencias para todos los involucrados. La mirada de mi esposo y don Manuel se clavó en nosotros como un rayo, desnudando la fragilidad de nuestra situación. La risa que antes compartía con mi hijastro se desvaneció, dejando un pesado silencio en el aire. En un instante la alegría del festival se tornó en una sensación de opresión. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó mi esposo, su tono entre la confusión y el reproche. La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Mi hijastro se apartó ligeramente, buscando una excusa que no llegaba. El ambiente festivo a nuestro alrededor parecía burlarse de nuestra incomodidad. Solo estábamos disfrutando de las luces, respondió él, pero su voz temblaba. La tensión era palpable, como si todos los presentes pudieran sentir la electricidad entre nosotros. Don Manuel observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, consciente de que algo no estaba bien. Quizás deberíamos volver a la casa, sugirió con un tono que insinuaba más que una simple propuesta. La idea de regresar al hogar me llenó de inquietud. Allí las paredes podrían ser testigos silenciosos de lo que intentábamos ocultar. A medida que nos alejábamos del bullicio del festival, cada paso parecía más pesado que el anterior. Las luces brillantes y los sonidos festivos se desvanecían tras nosotros, dejando solo un eco vacío en mi corazón. El camino hacia casa se convirtió en un laberinto de pensamientos contradictorios, mi mente giraba entre el deseo y la culpa. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa. Mi esposo se sentó en el sofá con una expresión seria mientras yo me quedé en la cocina, tratando de preparar algo para calmar los nervios. Cada movimiento me recordaba lo frágil que era nuestra situación. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir con él?, preguntó mi esposo sin rodeos, rompiendo el silencio como si fuera un cristal quebrándose. Su mirada intensa buscaba respuestas que yo no estaba dispuesta a proporcionar. No pensé que fuera importante, respondí evasivamente, sintiendo como las palabras salían sin mucho sentido. La verdad era mucho más compleja y dolorosa para compartir. ¿No es importante? ¿Qué es entonces? ¿Acaso no ves cómo te mira?, replicó él con frustración evidente. Era cierto, había momentos en los que sentía esa conexión indescriptible con mi hijastro, pero nunca había querido cruzar esa línea. La conversación continuó así por un tiempo interminable, cada palabra lanzada como dardos afilados entre nosotros. Mi esposo parecía cada vez más distante y decepcionado, mientras yo luchaba por mantenerme a flote en medio del caos emocional. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban alrededor del beso robado y las miradas furtivas compartidas con mi hijastro. Recordé aquel antiguo diario escondido entre mis cosas, uno que había escrito durante mis años más jóvenes cuando las emociones eran más simples y directas. Al amanecer decidí buscarlo, anhelando respuestas o al menos una forma de entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. Al abrirlo, las palabras escritas hace años resonaron profundamente: el amor puede tomar formas inesperadas. Me detuve ante esa frase, nunca imaginé cuán relevante sería para mí ahora. Mientras leía fragmentos sobre mis sueños y aspiraciones pasadas, entendí cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre lo que deseaba ser y lo que realmente era. Cada página parecía susurrar secretos olvidados sobre mí misma, cada trazo evocaba recuerdos de una juventud llena de promesas no cumplidas. Tomé un respiro profundo al recordar mis esperanzas sobre el amor verdadero, ahora todo se sentía tan distante e inalcanzable. La vida cotidiana había reemplazado esas visiones románticas por rutinas estériles y conversaciones superficiales. La presión social comenzaba a pesarme más cada día, me pregunté si valía la pena arriesgarlo todo por esos momentos furtivos con mi hijastro. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejarlo atrás o cortar esos vínculos prohibidos, algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Decidí salir al mercado local para despejarme un poco. Tal vez el bullicio cotidiano me ayudaría a encontrar claridad en medio del tumulto emocional.
Las voces alegres y los aromas familiares me envolvieron al caminar entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y flores vibrantes. Pero incluso allí no podía escapar completamente, cada rostro conocido recordándome mis responsabilidades como madre y esposa pesaban sobre mí como sombras persistentes. Al cruzarme con vecinos amistosos sonreí automáticamente, pero por dentro luchaba contra la tormenta interna que amenazaba con desbordarse. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida, necesitaba tomar decisiones críticas sobre mi vida antes de perderme completamente en esta maraña emocional creada por deseos ocultos e impulsos reprimidos. Esa noche decidí hablar nuevamente con mi esposo sobre nuestras tensiones recientes, aunque tenía miedo a su reacción, sabía que debíamos enfrentar lo inevitable antes de permitir que los secretos nos destruyeran desde adentro. Al entrar al salón donde él estaba sentado viendo televisión sin prestar atención a nada más alrededor suyo, tomé aire profundo antes de hablarle nuevamente, necesitamos hablar. Su mirada se levantó lentamente hacia mí, podía ver la sorpresa mezclada con cansancio reflejada en sus ojos cansados. ¿Sobre qué? Preguntó casi resignado. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo el peso acumulado dentro mío sin herirlo aún más. En ese momento crucial su expresión cambió sutilmente, comprendió perfectamente lo delicado del tema aunque intentara ocultarlo bajo una capa superficial de indiferencia. La tensión palpable llenó la habitación mientras ambos aguardábamos respuestas no dichas ni esperadas. Las decisiones estaban ahí frente a mí. ¿Debería arriesgar todo por seguir explorando ese vínculo prohibido? ¿O tal vez sería mejor renunciar a esos sentimientos confusos para salvar lo poco restante del matrimonio construido durante años? Mi corazón latía ferozmente mientras esperaba su respuesta, una respuesta capaz de cambiar nuestras vidas para siempre, cuando sonó el timbre insistentemente desde la puerta principal interrumpiendo nuestro momento crucial. El timbre sonó de nuevo, rompiendo la tensión que había acumulado entre nosotros. Mi hijastro me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras mi mente intentaba procesar la situación. La puerta principal era un recordatorio de la realidad que estaba a punto de desmoronarse. No puedo abrir, murmuré sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. No podía permitir que mi esposo interrumpiera este momento, este instante en el que todo parecía posible. Pero el timbre continuaba sonando, insistente y casi burlón. ¿Qué hacemos?, preguntó él, su voz temblorosa revelando la inquietud que ambos compartíamos. La verdad era que no tenía respuestas. Solo sabía que cada segundo contaba. Es solo un vecino, respondí, intentando calmarme mientras buscaba una excusa en mi mente. Pero las palabras se sentían vacías. La realidad estaba a punto de estallar como un globo lleno de aire. Finalmente decidí actuar y me levanté del sofá, sintiendo como cada paso hacia la puerta era un paso hacia lo desconocido. Con cada movimiento el peso de mis decisiones pasadas se hacía más evidente. Abrí la puerta con cautela, y allí estaba él, mi esposo, con una expresión cansada en su rostro. Te estaba buscando, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación. ¿Todo bien aquí? La tensión en el aire se volvió palpable. Miré a mi hijastro detrás de mí, sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo sentía en mi pecho. Sí, solo, estaba viendo televisión, respondí rápidamente tratando de mantener la calma. ¿Y tú?, preguntó mi esposo dirigiéndose a su hijo, sin sospechar nada de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Bien, contestó él, pero su voz temblorosa delataba más de lo que quería mostrar. La conversación se tornó trivial y superficial mientras intentábamos ocultar nuestro secreto bajo una capa de normalidad. Sin embargo, sabía que no podría sostener esa fachada por mucho tiempo. Cada palabra era un recordatorio del abismo entre lo que deseábamos y lo que debíamos ser. Después de unos minutos incómodos llenos de preguntas banales sobre el día a día, mi esposo decidió retirarse al estudio para descansar un poco antes de cenar. Una vez más quedamos solos, la atmósfera cambió instantáneamente cuando cerró la puerta tras él. Esto no puede seguir así, dije al fin, sintiendo como las palabras brotaban sin poderlas detener. No puedo seguir ocultando esto. Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa y decidida. ¿Y qué propones? ¿Qué debemos hacer?
La desesperación en su voz resonaba en mis oídos como un eco incesante. No sé, quizás deberíamos hablar con tu padre, respondí sin convicción. La idea me aterrorizaba, las repercusiones podían ser devastadoras. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras considerábamos las posibilidades y sus consecuencias. Las luces del atardecer entraban por la ventana creando sombras danzantes alrededor nuestro. Era como si el mundo exterior siguiera girando mientras nosotros estábamos atrapados en nuestra propia tormenta emocional. De repente escuchamos nuevamente el timbre, esta vez más insistente y urgente. Ambos nos miramos con inquietud. Esa interrupción podía significar cualquier cosa, una visita inesperada o algo peor aún. No puedo abrir otra vez, dije casi suplicante mientras me acercaba a la ventana para mirar quién era esta vez. Era una vecina mayor que solía venir a charlar ocasionalmente con mi esposo, nunca había sido una molestia hasta ahora. No puedo dejarla entrar, murmuré casi para mí misma. Quizás deberíamos salir por detrás, sugirió él rápidamente como si hubiera leído mis pensamientos más oscuros. Asentí aunque sabía que esa decisión también podía tener sus riesgos. Salir significaría dejar atrás no solo esta conversación crucial sino también toda nuestra realidad actual. Tomé una respiración profunda antes de moverme hacia la puerta trasera, él me siguió con pasos cautelosos detrás de mí. Salimos al jardín trasero donde los aromas del verano llenaban el aire fresco pero cargado de tensión. Una vez fuera, nos quedamos quietos unos momentos bajo el cielo anaranjado del atardecer. Parecía tan ajeno a nuestra confusión interna como si nunca hubiera sucedido nada entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi al borde del llanto ante la incertidumbre del futuro inmediato. Él me miró fijamente antes de responder, no podemos seguir así, necesitamos decidir. La gravedad de sus palabras pesaba sobre mí como plomo caliente, sabía que cada decisión tendría repercusiones profundas no solo para nosotros sino también para nuestra familia entera. En ese instante decisivo escuchamos pasos acercándose al jardín delantero, eran voces familiares que se aproximaban rápidamente hacia nosotros. Era mi esposo acompañado por otros amigos cercanos, una cena improvisada había comenzado a gestarse sin previo aviso, y eso significaba más complicaciones para nuestra situación ya frágil. No hay vuelta atrás, musité apenas audible mientras sentía como las lágrimas amenazaban con desbordarse ante la inminente confrontación inevitable entre nuestros deseos ocultos y las expectativas sociales impuestas por los demás. Ambos sabíamos lo que eso significaría, enfrentar no solo nuestras emociones reprimidas, sino también las verdades dolorosas sobre nuestro matrimonio y los vínculos familiares desgastados por años de distancia emocional e incomunicación silenciosa. Mientras los pasos resonaban cada vez más cerca y las risas comenzaban a llenar el aire fresco del jardín oscuro, comprendí con claridad escalofriante, todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente.